docente y sabe lo que sufre el magisterio. ¿Cómo quedan? ¿Se va a cumplir el decreto para los docentes interinos? ¿Cómo van a quedar ellos, Esponda? Bueno, ya han empezado los compañeros a entregar las direcciones departamentales de educación. Si no tenemos las departamentales con sus autoridades, difícilmente les vamos a poder nombrar. ¿Cuál es el problema? Fíjese que los que ya se fueron, que hicieron ese decreto a la carrera, ni a su misma gente la trataban bien. Ese decreto no tiene reglamento, Ariela. La ley de la administración pública establece que debe tener reglamentos para poder ejecutar una ley. Ya tenemos a los equipos técnicos de la Secretaría de Educación, de la Secretaría General, donde está el profesor Edwin Oliva. El profesor Oliva está trabajando con los equipos para hacer una propuesta de reglamento. ¿Cuál es la decisión que hemos tomado para no detener el tema de los nombramientos de los compañeros? Les vamos a nombrar interinamente 3 meses para poder normalizar todo el proceso de concurso y que se olviden de esas terribles condiciones de inestabilidad que han estado los compañeros interinos. Pero sobre todo, Ariela, el magisterio debe estar claro que este año vamos a tener concurso docente y vamos a aplicar el estatuto. Le hemos girado instrucciones a las autoridades departamentales y le hemos advertido un tema, Ariela. Director departamental que me nombre un profesor sin pasar por el escrutinio del estatuto del docente, lo voy a destituir. Entonces, y voy a pasar su expediente al Ministerio Público. Entonces, secretario de Educación, no se va a trabajar en base al decreto, sino que en base al estatuto del docente. Va por una recuperación del estatuto del docente. Esas son las instrucciones que tenemos de la Presidenta de la República y lo ha dejado muy clara la Presidenta Xiomara Castro, sobre todo en la toma de posesión, que íbamos a aplicar el estatuto. Ahora bien, esa es una ley del país, Ariela. Esa es una ley que fue publicada en el diario oficial La Gaceta. ¿Tenemos problemas con la ley? Por supuesto que tenemos problemas. Por eso la queremos administrar, por eso le queremos hacer reglamento, para regularla correctamente como manda la primera ley que tenemos en el tema de personal, que es el Estatuto del Docente Hondureño. Ningún profesor debería de ser nombrado por fuera del estatuto. Esa es una ley preciosa. Esa ley que ya tiene más de 2 décadas es el gran triunfo, la gran garantía que tiene el pueblo hondureño para tener educación de calidad cuando es bien administrada. Decirle a los profesores y a las profesoras, a mis compañeros, que se acabó ese tiempo donde los políticos y la dirigencia magisterial nombraba de dedo en las departamentales. Vamos a implantar y vamos a respetar al 100% el estatuto del docente. Estamos ya analizando para su derogación el reglamento de la carrera docente de la Ley Fundamental de Educación. Ese reglamento nos afecta enormemente en la administración de personal de la Secretaría de Educación, los profesores. Ese es el primer reglamento que vamos a cambiar, porque necesitamos regularizar la condición de nuestros compañeros, respetar el área donde se educaron, que si son profesores de sociales, den clases de sociales, que si son profesores de matemáticas, den clases de matemáticas. ¿Qué ocurrió en estos 12 años de terrible administración? Nombraban a un profesor de sociales, pero le tocaba dar inglés. Nombraban a un profesor de sociales, pero le tocaba dar español. Nombraban a un profesor de matemáticas, pero daba educación física. Eso también se va a acabar, ya se acabó. Lógicamente, este tema de la Secretaría es como que si tuviésemos una herida. Ariela, nos caímos y nos raspamos. Nos tenemos que lavar esa herida. Va a doler, por supuesto que va a doler. Pero si no la lavamos bien, se nos va a infectar y podemos correr mayor riesgo. Bueno, en ese camino estamos. Esponda, para el día lunes, los maestros interinos tienen programada una jornada de protestas. El lunes 7 frente a Casa de Gobierno hay una convocatoria ya establecida porque no tienen una respuesta por parte de ustedes, la Secretaría de Educación, y la respuesta... Acabo de dar... Por ahí voy, para ahí voy. La respuesta que usted les está dando, sí, no es positiva para ellos. Si se vienen a Casa de Gobierno a protestar, allá en las departamentales no les van a poder hacer las acciones de nombramiento, porque los profesores que quieren ser nombrados no están en el lugar donde hacen las acciones. Entonces, ¿que se vayan para dónde? ¿Para las departamentales? Eso es lo que hemos planteado, los vamos a nombrar. Tienen que preparar las acciones de nombramiento. Los van a nombrar, pero no en base al decreto, sino que en base al estatuto. Entonces, ¿quiénes son los que no van a poder ser nombrados?
los vamos a nombrar a todos los compañeros interinos. ¿A todos? Vamos a seguir los procedimientos. Con el nombramiento interino de estos 3 meses nos va a permitir regularizar. Le voy a dar un ejemplo de cuál es el problema de algunos de esos nombramientos, Ariela. Tenemos compañeros docentes que son de sociales, como le decía anteriormente, pero los quieren nombrar en permanencia en español. ¿Estaría de acuerdo usted con eso? No, no es correcto. Si es de sociales, tienen que nombrarlo en sociales, pues. Entonces, si yo los nombro en permanencia ahora mismo, esos profesores y profesoras que tienen incompatibilidad de áreas, estaríamos apoyando ese desorden. Mire, hemos revisado acciones de nombramiento o compañeros docentes que son profesores de matemáticas y los tienen dando español. Eso no puede ser, no lo podemos nombrar en propiedad. ¿A quién van a reparar? ¿A quién va a llamar el Estado de Derecho a dar cuentas? Al profesor Daniel Esponda, ministro de Educación. Y yo voy a aplicar la ley, Ariela. Eso es lo que vamos a hacer. Sin olvidarse que usted también anduvo en las calles, ¿va, profe? Me encanta a mí andar en la calle. No, por eso le digo, no se le vaya a olvidar. Haciendo consignas. Esponda que responda. Fíjate que me sentía y quería ir allá a estar con ellos. Hombre. Esponda, no se esconda. Esponda, no se esconda. Sí, hombre, yo quería ir a estar allá con ellos. Mire. Hubiera ido, profesor, secretario de Educación, hubiera ido. Ellos son sus compañeros, son su gente. No, si los recibimos y los atendimos, pero los atendimos en casa de gobierno, no en la calle. Yo quería estar allá en la calle. Le voy a contar quién es mi primer equipo, mi equipo de confianza. La doctora Figueroa, la viceministra de Asuntos Pedagógicos. El profesor Edwin Hernández, expresidente del Colegio de Pedagogos. Luchamos juntos en aquella etapa de la plataforma en el año 2019. El profesor Jaime Rodríguez, presidente en 2 ocasiones del COPEN, que recuerde que los aparatos de represión del Estado que tenía la dictadura casi no lo matan. Es mi viceministro de Asuntos Financieros. El profesor Edwin Oliva es el secretario general de la Secretaría de Educación, presidente 3 ocasiones del Colprosuma, el presidente más joven de las organizaciones magisteriales que hemos tenido. Llegó de 31 años a dirigir la organización más poderosa de este país. Es el secretario general. Si hay gente en la Secretaría de Educación que sabe de tomas y de movilizaciones, somos nosotros. Sabemos perfectamente cuál es el comportamiento. Y esta crisis la ha generado los que se fueron. ¿Por qué los profesores no protestaban en el mes de noviembre? ¿Por qué no habían tomas en diciembre? ¿Por qué no se movilizaron en los primeros días de enero y hoy sí andan movilizados? ¿Será acaso que los que se fueron están financiando a estos compañeros? ¿Será acaso que los que se fueron dejaron toda una estrategia para manchar el arranque de los primeros 100 días de la presidenta Xiomara Castro de Zelaya? Pero Esponda, ojo con lo que usted dice, porque al estar insinuando que pudieron haber sido financiados, significa que cuando antes protestaban también eran financiados. Ojo, es delicado. No hay ningún ojo, Arela. No hay ningún ojo. Se lo digo yo, que fui dirigente magisterial durante 7 años. Las movilizaciones y las tomas generan gastos, pero esos gastos salen de las organizaciones magisteriales, de las aportaciones de los profesores. Y yo llamo al presidente del Colprosuma y me dice, hermano, vos estás ahí con no somos nosotros. Y llamo al presidente del Colegio de Pedagogos y le pregunto que qué pasa, que cómo resolvemos. No, es que no somos nosotros. Y si no son la dirigencia magisterial, que es la autoridad sindical, es la autoridad gremial. ¿Le escuchamos? Bueno, va en movimiento el secretario de Educación, Daniel Esponda, pero seguimos en esta conversación porque los maestros tienen muchas dudas. Los maestros quieren soluciones. Claro, y entre las dudas está cuándo nos pagan el mes de enero. Y me dicen acá, ¿qué tiene que hacer una doctora en el Ministerio de Educación? Explíqueme. Vamos a restablecer la comunicación con Daniel Esponda, secretario de Educación, para que él pueda dar a conocer, pues, ya que ha tenido esta conversación franca con Hable como a la televisión digital, para que pueda dar a conocer, ya nos ha dado buenas noticias, se les va a cumplir, se les va a contratar, pero cada uno del área que le corresponde, los que son de sociales en sociales, los que son de matemáticas en matemáticas, y así sucesivamente.
Y Usted hará dijo que había valer- hecho una revisión y que hay unos nombramientos un poco extraños, que profesores que tienen una especialidad en un área están nombrados en otra área y que por eso él pretende poner orden y hacer cumplir el estatuto del docente. Bueno, hemos restablecido la comunicación. Lo escuchamos, secretario de Educación. Dicen los docentes que si usted dice que va a poner orden, Le digo que y que, permítame, y que si usted dice que va a poner orden, que tiene que ser una doctora en el secretario de en la Secretaría de Educación, dicen. Si no quiere docentes de matemáticas dando sociales, entonces, es ¿qué que- hace una doctora ahí? Bueno, algunas le voy a preguntan, explicar, mire, preguntan cuándo primer pagan título enero. Ariela, Ujú. el primer título que uno tiene en educación superior es el grado de licenciatura. El segundo título que uno tiene en educación superior es de magíster. Y los que llegan más arriba son el PhD, es decir, son doctores. Correcto. La doctora Figueroa es doctora en educación. Correcto. Muy bien. O sea, quien dirige el tema pedagógico en Tiene un nuestra doctorado. secretaría Sí. está en el punto más alto de las calificaciones académicas para hablar de un tema. Esa es nuestra viceministra de Asuntos Técnicos Pedagógicos. Es decir, la Secretaría de Educación hoy está en buenas manos. Está Están en las bien manos de armados. los que sabemos, de los profesores. Por Bueno. eso es que hemos pagado y vamos a pagar a tiempo el próximo mes. Y yo le prometo al magisterio hondureño que ese tema de regularizar los pagos lo vamos a hacer. Vamos a pagar puntual. Téngannos paciencia. Bueno, le pido por favor se estacione. Le pedimos por favor se Compañeros, estacione. estamos Estaciónese, arreglando ministro, la por casa. favor. Cuando hemos sobre ruedas, lo regresar. Bueno, me pregunta acá, no Estoy respondió. estacionado, Ariela. Le está fallando la señal. No respondió cuándo paga enero y qué va a ocurrir con los Vacaciones. proecos. Dice que damos clases de todas las áreas. Ya estamos pagando, Ariela. Ya hemos pagado todo, ya hemos generado el pago. Nosotros ya hicimos administrativamente todo lo que nos corresponde. Estamos a la espera de las ejecuciones. Pero tengo el informe, no lo tengo aquí a mano porque estoy en el teléfono, pues lo tengo en el teléfono. Ya se generó todo para todos los departamentos. Compañeros Proeco, decirle a nuestros compañeros Proeco que tenemos instrucciones precisas de la Presidenta de la República de hacerle justicia. Este gobierno es el gobierno de la justicia social. Muy bien. Vamos a nombrar en propiedad también a los compañeros Proeco y estamos haciendo análisis para poderle generar un incremento salarial este mismo año. Esa es una ¿Qué buena vamos a hacer, noticia. Ariela? En el tema salarial, te vamos a montar una auditoría, toda la planilla del sistema educativo. Tenemos denuncias que hay fuga de recursos, es decir, que hay gente que está nombrado en planillas de profesores que no dan clases. Esos dineros le aplicamos la auditoría y los traemos de regreso a la educación y podríamos crear nuevas plazas, podríamos atender nuevas estructuras. Esa es una de las tareas fundamentales que tiene ahora mismo el profesor Jaime, que muy bien conoce cómo se opera y cómo funciona el escalafón del magisterio. Bueno, aquí me dicen, Ariela, aquí en el Negrito hay más maestros que tienen 2 plazas, una en la mañana en la escuela y otra en la tarde o noche en el colegio. Eso también lo tiene que revisar. Hay maestros que hasta 3 plazas tienen. Bueno, en primer lugar, tener 2 plazas en salud y en educación lo permite la ley, correcto. Pero ya tener 3 plazas, eso no lo permite. Cuando hagamos la auditoría, Ariela, vamos a dar esos informes. Vamos a identificar, ahora mismo tenemos un poco más de 5,000 docentes en jornada plena, es decir, que trabajan en 2 centros educativos. No son muchos, no es la mayoría. De 52,000 maestros que están de manera permanente en el sistema, apenas 5,000 son los que están en esa condición, no son la mayoría. Bueno, pero usted tiene un compromiso, ha dado a conocer que se van a nombrar, que se les va a atender. La protesta ya está convocada, secretario, para el día lunes. ¿Hay alguna, ya deberían de ir tomando yo los cartas voy a en el atender. asunto? Yo los voy a atender, Ariela. Yo los voy a atender, pero si no se van a las direcciones departamentales a resolver lo de sus acciones, no los vamos a poder nombrar y se van a quedar fuera de planilla. O van a la protesta a platicar de un tema que ya está resuelto, o se van a las direcciones departamentales para que los nombren. Los compañeros tienen que tomar la decisión. Si llegan allá, yo los atiendo con todo gusto, pero van a trazar su procedimiento de pago.
Ahora bien, ¿qué es lo que debemos de avanzar rápidamente? Tengo una reunión ahora mismo con diputados del Congreso para que nos ayuden con el reglamento, para aprobar el reglamento de esa ley, para poderlo hacer todo de manera legal. Bueno, ¿cómo ha quedado la situación con la transferencia de los fondos del INPREMA, secretario? Tenemos a nuestros equipos técnicos trabajando en ese tema, porque estamos haciendo los análisis de los alcances de ese convenio. Esa fue la última gran cachurecada que se le aplicó al INPREMA. Una parte de esos recursos es para reconvertir una deuda y otra parte es para comprar acciones. Bueno, el dinero ya se ejecutó, Ariela, lamentablemente. Había un compromiso de las autoridades salientes que no iban a hacer la ejecución, pero en una madrugada, en un madruguete, en una cachurecada, tocaron el botón y hicieron la transferencia. Bueno, ¿quién está encargado ahí? ¿Es el señor Mauricio Aguilar? No, el que preside esa comisión presidía esa comisión porque ya no son autoridades, ellos ya no están en el INPREMA, era el licenciado Eli Figueroa. ¿Y ahora quién va a ser? ¿Qué es lo que manda nuestra ley? Recuerde, Ariela, que este gobierno de la justicia social está restaurando el Estado de Derecho. Con los gobiernos de los azules que ya se fueron, en el INPREMA había imposición. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Concurso para autoridades del INPREMA. ¿Qué nos manda la ley? Tomar 3 los del INPREMA y nominar a 3 para que sean directores especialistas interinos. Eso es lo que manda la ley y eso es lo que vamos a aplicar. Aquí me preguntan los docentes que tenemos constancia de concurso, constancia de exoneración, que estoy cubriendo interinato durante 5 años por derecho y en área correspondiente a mi especialidad, ¿puedo optar de manera inmediata a mi permanencia? ¿Qué instrucción le hemos dado nosotros a los directores departamentales? La instrucción es que vayan a hacer un inventario de todos los exonerados. Si esa compañera cumple con los requisitos y nosotros podemos operar, se va a seguir el procedimiento del estatuto. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora mismo, Ariela? Debemos de correr porque las planillas de pago ya las va a cerrar finanzas. Si nos ponemos a hacer muchos cambios en la papelería o identificamos que alguna papelería esté mal, tenemos que volar para que no nos los dejen fuera de planilla. Yo no quiero dejar a nadie fuera de planilla. Y las instrucciones que tienen los compañeros allá en Escalafón, en la Sugerencia de Recursos Humanos, es trabajar arduamente. A mí me da un poco de dolor ver a mis compañeros que ni duermen, pero en esta gestión tenemos que pagarle a tiempo a los compañeros. Cuando instalemos, Ariela, la República Digital en educación, esos procedimientos van a ser automáticos. ¿Qué necesitamos hacer en el inventario? ¿Qué van a hacer ahora mismo los directores departamentales? Van a ir a ver todas las solicitudes de traslados, las van a aplicar, van a ir a ver todas las exoneraciones. Le doy un ejemplo clarísimo de las injusticias a las que estábamos acostumbrados. Tenemos compañeros exonerados de hace una década, que hace 10, 12 años andan con una exoneración. Y un jovencito recién graduado que ni siquiera ha concursado lo que se fueron lo tenían nombrado y quieren que hoy lo nombremos en propiedad. Si hacemos justicia, ¿quién tiene derecho según la ley? Aquel exonerado de concurso de hace 10 años. ¿A quién nombraría usted, Ariela? Bueno, al de concurso, ¿no? Al exonerado de concurso, correcto. Aplicando la ley. El profesor Espolda, hoy ministro de Educación, va a aplicar el estatuto del docente. Y es lo Esa correcto, garantía pues. deben de tenerla. Esa garantía la deben de tener. Mire, en estos primeros 100 días vamos a tener el prototipo de la plataforma digital de la Secretaría para hacer los primeros ejercicios. A mí me gusta soñar, decía mi abuela Paca, que las grandes obras comienzan con sueños. Y le cuento al pueblo hondureño que mi abuela no sabía leer y escribir, pero tenía una visión increíble. Hoy su nieto es el ministro de Educación. ¿Cuál es el sueño en el tema de nombramiento de personal? Cuando tengamos la República Digital en la Secretaría de Educación, que ya estamos trabajando fuertemente para eso, Ariela, van a ser publicadas en tiempo real todas las plazas, los puestos de trabajo vacantes por renuncia, por jubilación o por defunción. ¿Qué se va a ver en tiempo real? ¿A quién nombran? Un día, por ejemplo, usted, ¿en qué escuela estudió? Ya no existe, profe.
Estoy en una pública del Hato de en Medio, Comunidad Económica Europea. En la Comunidad Económica Europea, si ahí hay una estructura presupuestaria de una profesora que se jubiló, Ariela Cáceres va a poder ver un día ahí en las pantallas de HCH en tiempo real quién es el profesor que ha sido nombrado en ese espacio vacante. ¿Qué es lo que necesitamos? Que el pueblo nos apoye, que garanticemos la veeduría social para que no haya manipulación en el nombramiento de personal. Esa es la tarea, ese es el sueño. Eso es lo que nos ha encomendado la presidenta Xiomara y lo vamos a hacer. Decirles que hemos tenido muchas reuniones ya con diferentes agencias de cooperación y nos están apoyando. Yo realmente estoy muy agradecido con los cooperantes que nos han venido colaborando. Ya tenemos buenas noticias. La próxima semana vamos a dar un informe de todas las buenas noticias como esta que le acabo de decir el día de hoy, que ya tenemos 73 millones de dólares para con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESI, para arrancar la reconstrucción del sistema educativo. Y un día de estos, con todo el gusto del mundo, Ariela, les vamos a compartir el plan de refundación del sistema educativo para que el pueblo conozca cuál es la estrategia para el crecimiento económico de este país desde la Secretaría de Educación. Bueno, para ir concluyendo, ¿cómo puede el maestro o el director de esa escuela hacer que llegue las autoridades de educación con esos fondos para reparar la escuela? ¿Va a haber algún número telefónico o a dónde debe de mandar documentos? No se preocupen los compañeros, vamos a hacer un levantamiento. Hemos hecho un levantamiento con los equipos técnicos de construcciones escolares para priorizar las escuelas que están destruidas. Esas son las que vamos a atender primero, Ariela. Esas escuelas que fueron devastadas, que hoy ya no existen, son las que vamos a atender primero. Pero en el plan de refundación del país tenemos todo un mecanismo para ir a atender los 17,000 y un poquito más de 17,000 centros escolares que tenemos. Debemos de cambiar las fichas, debemos de construir nuevos espacios lúdicos de educación que sean amigables, atractivos, que tengamos sillas ergonómicas. Estamos trabajando fuerte en ese tema. Cuando tengamos la República Digital en Educación, Ariela, usted en su teléfono va a poder tener el dato en tiempo real de su escuela que quedaba en el Hato, la Económica Europea, ahí en la esquina, por la iglesia. Usted va a poder ver ahí, desde infraestructura escolar, cuántos sanitarios tenemos, cuántos lavamanos tenemos, capacidad de almacenamiento del agua. Y voy a poder ver cuántos sirven. Exactamente. El director nos va a estar dando informe en tiempo real, sin necesidad de mandar notas de cuántos sanitarios se le han dañado. ¿Qué es lo que queremos tener en la Secretaría de Educación? Un sistema de información tan robusto para tomar decisiones en función de los datos asertivos que tenemos en tiempo real. Le voy a dar un ejemplo de cómo nos va a ayudar la República Digital. Usted tiene su niña en la escuela, entonces vamos a tener una plataforma virtual. Ese es el sueño, ese es el mandato de la presidenta. Le voy a crear a usted un usuario de madre de familia. Le vamos a crear un usuario a sus niños y un usuario a los profesores. Ese profesor pasa lista en la mañana y el ministro de Educación va a poder ver si la niña de Ariela Cáceres fue a la escuela. Y Ariela Cáceres va a poder ver si el profesor fue a trabajar. Y Ariela Cáceres va a poder ver en la plataforma qué tareas le dejaron. Y los profesores van a tener su teléfono personal ya en privacidad. ¿Cuál va a ser el mecanismo de comunicación? La plataforma de la Secretaría. Esa misma plataforma de la Secretaría me va a dar datos del desempeño educativo de esa niña. Y desde ahí decidir cómo vamos a remediar los indicadores, porque tenemos indicadores bastante malos. La tarea es mejorar esos indicadores. ¿Cuál ha sido la costumbre en la Secretaría de Educación? Analizar los datos de manera tardía. Cuando ya llevan el remedio a la escuela, los niños ya se graduaron de la escuela. En esta administración vamos a construir la República Digital para tener datos en tiempo real. Eso es lo que, esa es la lucha, ese es el sueño, y yo estoy seguro que si el pueblo hondureño me acompaña y acompaña a toda la Secretaría de Educación, vamos a refundar el sistema educativo para el bien del pueblo hondureño. Hay muchas preguntas para usted, secretario. Me dice, pregúntele al secretario si los maestros PROECO vamos a tener acceso a usar de los colaterales. Mire, ahí hay un tema que hay que discutir. Cuando yo estaba en la dirigencia magisterial, siempre le dije a los compañeros PROECO que lo ideal era que fuesen administrados por el estatuto del docente. Eso es lo ideal. Nos vamos a sentar con los compañeros PROECO para definir una estrategia también
para la mejora permanente de sus salarios. Ahora les quiero decir cuál es el sueño y qué es lo que queremos lograr. Cuando tengamos la República Digital, si la Escuela Comunidad Económica Europea de Lato, donde estudió Ariela Cáceres, los profesores trabajan fuertemente y me mejoran los indicadores, deben de tener una recompensa. Ese es el sueño. En eso estamos trabajando. Escuela que mejore los desempeños debe de tener recompensa. Bueno, en esa vía también vamos, Ariela. Suena muy bonito todo eso. Ojalá que se pueda cumplir. Si es por la educación del país, ojalá que se haga. ¿Cuándo regresamos a clases, ministro? ¿Me apoya usted en ese proyecto, Ariela? No, a mí me parece perfecto todo lo que sea para mejorar la educación. Yo soy del criterio que si aquí tuviéramos un buen sistema de educación y de salud, nosotros no tendríamos que pagar escuelas bilingües o escuelas privadas carísimas que son abusivas, que son sinvergüenzas y que abusan del bolsillo y de la economía pues de los ciudadanos. Si tuviéramos un buen sistema educativo. Con maestros bilingües. Claro, bueno, con maestros, una segunda lengua, un segundo idioma, tantas cosas. Ojalá que se logre, sí, ojalá. A todos nos rendiría. Mire, si eso fuera así, ministro, si eso fuera así, secretario Esponda, nos rendiría el sueldo a todos. Correcto, mire, yo estoy seguro que cuando vean el plan de refundación del sistema educativo, el pueblo hondureño va a retornar la esperanza en el sector de educación. Pero yo no voy a poder solo, Ariela. Yo necesito del apoyo de todo el pueblo. Necesitamos trabajar todos y asumir la educación como una tarea del pueblo. Si esta secretaría tiene éxito, el país va a tener éxito. Muchísimas gracias, Ariela. Un placer. Secretario, le consulté. ¿Cuándo regresan a las aulas los niños? Vamos a explicar esa estrategia. Hay 3 indicadores para regresar a las clases de manera presencial. Primero, tema de vacunación. ¿Por qué necesitamos tener la matrícula? Desde ya le digo a los señores directores y directoras de centros educativos, matriculen a todos los niños, no importa que le falte una tarjeta de salud, no importa que les haga falta una partida de nacimiento, después subsanan eso. Necesitamos matricular a todos los niños y a todas las niñas para tener el dato de la matrícula. En función de esos datos por escuela, la Secretaría de Educación, en coordinación con la Secretaría de Salud, va a llegar a vacunar a las escuelas. Niños que no estén matriculados, niños que no podemos garantizar ponerle la vacuna porque no sabemos a dónde está. Queremos vacunarlos a todos en las escuelas. Indicador número 2, agua potable y saneamiento. Si tenemos agua potable, medidas de bioseguridad, seguimos al paso 3. ¿Y para cuándo va a tener todo eso? Porque es la próxima semana publicamos todos los manuales y los lineamientos de ese tema. Secretario Esponda, suena muy bonito todo lo planificado y créame que en todo lo que esta servidora le pueda ayudar, con gusto. Si es por el bien de los niños y de la educación pública del país, que me parece que debería de ser fortalecida al 100%, pero las palabras se las lleva el viento y los padres ya están desesperados porque los niños no están aprendiendo nada. Entonces me gustaría, si usted ya tiene toda la planificación, ¿para cuándo se ejecuta? ¿Febrero, marzo? ¿Una fecha? Vea, Ariela, que la aplicación de la estrategia es diferenciada. Tenemos escuelas que ya tienen agua potable, pero tenemos escuelas que no tienen agua potable. Hay escuelas que nunca han tenido. Exactamente. Entonces, en esa vía debemos de avanzar. Yo le debo decir algo, Ariela. Hoy es mi 10º día de estar en esta secretaría. Mis equipos están trabajando permanentemente. El ministro de Educación está durmiendo entre 3 y 2 horas al día, porque estamos trabajando fuertemente, porque hay una crisis. Esperemos nosotros que en el primer trimestre del año tengamos resuelta la crisis, que avancemos para que podamos descansar también y seguir con el trabajo. ¿Qué es lo que sucede, Ariela? Es del común conocimiento que la Secretaría de Educación había sido abandonada. Y en estos 10 días hemos venido poniendo orden. Vamos a poner orden. En el primer trimestre del año nuestra misión es tener abierta la mayor cantidad de escuelas. Pero ¿qué es lo que queremos hacer, Ariela? Nuestra máxima en la reapertura del sistema educativo es: vamos a abrir las escuelas para no volverlas a cerrar. Algunos países hermanos cometieron el error que por esa desesperación abrieron las escuelas, los niños se nos infectaron y volvimos a cerrar la escuela. Bueno, ya. Las escuelas que nosotros vamos a abrir queremos no volverlas a cerrar nunca. Por eso debemos de ser muy cuidadosos.
Por eso debemos de tener muy clara la Secretario estrategia. Esponda. La vamos a abrir en su momento oportuno. Secretario Esponda, cierro esta entrevista con usted recordándole una consigna que usted la tuvo que decir muchas veces en la calle. Educación pública primero. Para el hijo del obrero. Que no se le olvide, por favor. Gracias, secretario. Gracias. Muchas gracias, Ariela. Un saludo. Gracias. Un abrazo. Y así es, educación